Hola hermanos, buenas tardes. Esperando que estén todos bien. Vamos a tener un domingo más para compartir la palabra de nuestro Dios. Durante este tiempo hemos estado viendo una serie de cómo nosotros como iglesia podemos evangelizar, cómo nosotros como iglesia vamos a dar gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor, a quien decimos nosotros creer. Y una de las cosas que hemos escuchado en muchas ocasiones es cómo ser intencional y estratégicos en el evangelismo. Y sabemos que el hacerlo tenemos que tener una intencionalidad de comunicar esta buena noticia que un día una persona, tal vez fue una persona extraña que nos comunicó a nosotros el Evangelio, o tal vez fue un familiar, o fue un amigo que nos comunicó a nosotros esta noticia de que podíamos depositar nuestra confianza en Cristo, que Cristo era quien podía perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad, de que el Señor podía darnos vida nueva, una nueva comunión, una nueva relación con nuestro Dios. Esa persona tal vez fue un amigo, o tal vez fue un desconocido, o tal vez esa buena noticia llegó a nosotros a través de un tratado, o tal vez de un artículo de alguien que nos hizo llegar esa información a nosotros. Si tú te acuerdas cómo fue, sería bueno que también nos digas y allí en el WhatsApp puedas decir, ¿sabe qué, hermano? Yo a través de un vecino o a través de un compañero de trabajo me habló del Evangelio y finalmente el Señor permitió que yo creyera en él. Sería bonito saberlo, escucharlo. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros también nos llama a ser los que anunciemos esta buena noticia. Y en ese de ser los que anunciamos esa buena noticia, nosotros tenemos que ser intencionales y estratégicos en el evangelismo. ¿Cómo podemos ver que Cristo fue intencional y estratégico en su propio ministerio del Evangelio? Y en 1 de Timoteo 1:15, allí el apóstol Pablo está diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, está diciendo el apóstol Pablo. Esta fue la principal intención de Cristo y la llevó a cabo hasta el final. Jesús aprovechó cada oportunidad que el Padre le dio para compartir el Evangelio. Jesús también fue estratégico. En otras palabras, tenía un plan detallado acerca de cómo usar toda su vida para compartir el Evangelio. A eso Él vino. Y el Señor a nosotros nos dejó un ejemplo. ¿Se acuerdan de la historia allí cuando Jesús llegó a ese lugar de Samaria, allí en el pozo, y evangelizó a esa mujer que iba a buscar agua y cómo esa mujer terminó evangelizando también a su pueblo donde ella vivía? Lo hizo con mucho conocimiento teológico, lo hizo con mucho conocimiento de la palabra de Dios. No, lo hizo con lo mínimo que ella aprendió del Señor en esa conversación que tuvo allí en el pozo y le comunicó la información a los de su pueblo, a sus vecinos, a sus amigos, a sus parientes. Jesús también fue estratégico, en otras palabras, tenía un plan detallado de cómo usar toda su vida para compartir el Evangelio. Y la pregunta es, ¿de qué manera podemos ser como Jesús? ¿Cómo podemos ser intencionales y estratégicos en nuestro evangelismo? Y nosotros vamos a identificar tres cosas con respecto al tema del evangelismo.
al identificar y eliminar las barreras al evangelismo que acechan nuestras vidas, al convertir conversaciones comunes en intercambios eternos y también al vivir estratégicamente por el bien del evangelio. Nuestra vida debe girar en torno a comunicar esta información a la cual nosotros estamos accediendo cada día en cada uno de los devocionales que tenemos, en cada una de las oraciones que nosotros elevamos a nuestro Dios. En todo esto nosotros debemos ser intencionales, debemos vivir, comer, caminar, hacer todo para comunicar esta buena noticia, que solamente en Cristo hay esperanzas de vida eterna. Como dice aquí en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores. Y el apóstol Pablo está diciendo, de los cuales yo soy el primero. Esta información nosotros tenemos que compartirla y llevarla. Y miren, lo que vemos nosotros aquí en el Antiguo Testamento con esta historia que nosotros conocemos muy bien de Jonás. Y aquí en Jonás la palabra de Dios dice así, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué cosa le está diciendo el Señor a Jonás? Jonás, tú vas a ir allá a ese lugar, a Nínive, a dar un mensaje. Eso que estaba haciendo el Señor era algo intencional y algo también estratégico, que el Señor estaba mandando a Jonás. ¿Cuál vemos nosotros que fue la intención de Jonás? Dice, el Señor le dice, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué cosa fue lo que hizo Jonás? Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y él empezó a alejarse del objetivo donde el Señor quería mandarlo. Pero el Señor lo mandó intencionalmente hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque dice que la maldad había subido delante de Dios. Y Dios quería darles un mensaje a ellos. El Señor tenía intenciones también con los ninivitas. Y el Señor, dentro de toda esta historia que nosotros estamos viendo, preparó no solamente un viaje en contrario, no solamente preparó una tormenta, un barco, unos marinos, un pez. Bueno, sabemos nosotros que Dios es quien es soberano, Dios es quien gobierna, Dios es quien va a hacer finalmente su buena voluntad. Y lo que vemos aquí en la vida de Jonás, que Jonás, él tenía que ir a predicar allá a Nínive. Y lo que él tenía que hacer era simplemente obedecer la instrucción que el Señor le estaba dando. Justamente, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, obedecer. Y lo vamos a ver durante este estudio. Pero aquí dice en el capítulo 3, dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. No era un mensaje de Jonás, no era algo que le había nacido a él de su corazón. Él tenía que llevar la palabra de Dios a ese pueblo. Ese era un mensaje que era de parte de Dios, no era un mensaje de parte de Jonás, no. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive
conforme a la palabra de Jehová, y dice que era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. Un mensaje con muy pocas palabras, un mensaje muy reducido, pero no importa qué tan reducido sea el mensaje, hermanos. Finalmente, el que va a convertir las almas es el Señor. Eso es lo que hemos estado viendo, que nuestro Dios es un Dios soberano. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Solamente obedecer. Solamente tenemos que hacer lo que el Señor nos manda que hagamos. Y así dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. No dice que creyeron a Jonás, dice que creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Fue algo que ocurrió aquí que era solamente de Dios, era algo que el Señor estaba haciendo en los corazones de estas personas, porque si hubiera sido por los méritos o por la capacidad oratoria que tenía en este caso Jonás, no hubiera ocurrido nada de eso. Y dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, y todos allí en ese lugar hicieron una manifestación de arrepentimiento por la maldad de ellos. Y aquí en el versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios manifestando su bondad, su misericordia para con este pueblo. Si hubiera estado en nosotros el ser intencional y estratégicos e ir donde nuestros enemigos, donde un pueblo que eran malvados, nosotros no lo hubiéramos hecho, nosotros no hubiéramos ido. Pero aquí vemos nosotros cómo el Señor, a través de las circunstancias, terminó Jonás obedeciendo, y conocemos esta historia. No hay en la Biblia tal vez un evangelista más extraño que Jonás, y tan efectivo como Jonás. Pero vemos nosotros que el Señor es quien finalmente usa a personas ordinarias con un mensaje extraordinario. Entonces, nosotros nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿De qué manera podemos ser como Jesús? ¿Cómo podemos ser intencionales y estratégicos en nuestro evangelismo? Y en esta estrategia es el identificar y eliminar las barreras al evangelismo que acechan nuestras vidas, porque estamos rodeados y llenos de temores, llenos de cosas que no son realmente la voluntad de Dios, por las cuales finalmente no terminamos comunicando el Evangelio. Dice también: al convertir conversaciones comunes en intercambios eternos. Y también al vivir estratégicamente por el bien del Evangelio. Ese debe ser nuestra razón de vivir. Vivir para el bien del Evangelio, para comunicar esta noticia. Entonces, una de las cosas que vamos a ver: ser intencionales en el evangelismo.
identificar las barreras al evangelismo y eliminarlas de nuestras vidas. Es normal, dice, pasar por temporadas bajas y altas como evangelista. Y una de las causas podría ser que nos encontremos en una temporada particular de la vida que hace que esto suceda. Los hijos, una enfermedad, cierto trabajo, etcétera. Pero en cada época de la vida tenemos nuevas oportunidades para evangelizar, pero también enfrentamos nuevas barreras, tal vez algunas barreras que nunca hemos enfrentado antes. A menudo ni siquiera podemos ver estas barreras porque ni siquiera sabemos buscarlas. Y aquí hay 3 preguntas para investigar y descubrir por qué no compartes tu fe en esta época de nuestras vidas, en este momento, en un tiempo de pandemia. Y una de las razones es la motivación. La pregunta es, ¿estás motivado? ¿Te sientes motivado para compartir el Evangelio? ¿Deseas hacer lo que Jesús te pidió que hicieras? ¡Wow! Tremenda pregunta. ¿Te sientes motivado para compartir el Evangelio? ¿Deseas hacer lo que Jesús pidió que hicieras? Y eso es algo que en nosotros debe estar enraizado en nuestros corazones. El desear compartir el Evangelio, el desear intensamente obedecer al Señor. ¿Qué pasó aquí con Jonás? Jonás no tenía ninguna intención de obedecer, ninguna intención, pero vemos nosotros cómo se extendió la gracia de nuestro Dios hacia un pueblo que no era digno de tal vez al cual se le podía tener misericordia. Pero nuestro Dios es un Dios misericordioso. Lo creas o no, cuando se trata de evangelizar, el factor más importante no es cuánto sabemos, y no es si somos introvertidos o extrovertidos, o si tenemos muchos amigos no cristianos o muy pocos. En definitiva, lo más importante en el evangelismo es tener un deseo correcto por el evangelismo. El deseo y la motivación son tan importantes porque no solamente determinan si compartimos el evangelio, sino también cómo lo hacemos. Si no deseo compartir el Evangelio, no lo haré. Incluso si tengo las oportunidades, incluso si estoy preparado. La vida de Jonás ilustra este punto a la perfección. Jonás tenía todo lo que necesitaba para evangelizar. Dios le dijo qué decir y a quién predicar. Incluso tuvo el poder y la comisión de Dios. Pero ¿qué pasó con Jonás? No lo hizo. Zarpó lejos. ¿Y por qué? Debido a sus propias motivaciones y deseos. Todos nosotros, hermanos, tenemos motivaciones. Todos nosotros estamos con esa motivación. Pero esa motivación puede estar equivocada, puede estar errada, puede estar direccionada hacia otro lado, como en el caso de Jonás. La motivación de Jonás era alejarse lo más posible del punto al cual Dios lo había llamado. Pero por esa razón, nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios que tengamos la motivación correcta. Entonces, en primer lugar, la obediencia es un mandato a considerar lo que Jesús dijo. ¿Y qué cosa dijo nuestro Señor aquí en Lucas 6:46? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí estamos nosotros siendo confrontados. Yo personalmente, yo soy confrontado con esta verdad. Porque si nosotros llamamos Señor, Señor a nuestro Dios y no hacemos lo que Él nos dice,
Wow, estamos nosotros llamados a la obediencia. Y esto de obedecer está íntimamente ligado con ir y comunicar este mensaje, como en el caso aquí de Jonás, como en el caso aquí de Jonás. Dice, Dios nos ama y Él es paciente con nosotros, pero también nos llama a negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Y parte de seguir a Dios implica compartir el Evangelio. Vemos eso muy claramente en Mateo 28, en la Gran Comisión. Ir y hacer discípulos a las naciones. Voy a repetir esto. Parte de seguir a Dios implica compartir el Evangelio. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios y no compartimos el Evangelio, tenemos que examinarnos, tenemos que pensar. Es una lucha tremenda esto. El Señor lo hemos conversado, lo hemos compartido, lo hemos enseñado. La iglesia está para glorificar al Señor, para hacer sal y luz en medio de este mundo de tinieblas. Ya hemos dicho, la iglesia no es un club social, no es un club cerrado, sino que la iglesia es una comunidad abierta para que muchos lleguen y conozcan a nuestro Dios, a nuestro Señor. Entonces, la motivación correcta debe ser que debemos evangelizar porque obedecemos a Dios. Esa es una de las motivaciones principales que nosotros tenemos para evangelizar, porque amamos a Dios y queremos obedecerlo. Y esto a mí me pega fuerte. Es difícil, hermanos, enseñar esto cuando uno está con esta lucha. Pero que si yo lo que quiero es que cada uno de nosotros nos motivemos, que cada uno de nosotros nos volvamos, ¿no es cierto?, a Dios. Si tenemos que pedirle perdón, le pedimos perdón y le pedimos ayuda a nuestro Dios. La segunda motivación por la cual nosotros debemos evangelizar es por la gente que está perdida. También debemos considerar el estado de los perdidos y su necesidad que tienen de Cristo. Hay una tercera motivación por la cual nosotros debemos anunciar el Evangelio, es que debemos compartir el Evangelio para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y aquí tengo un texto de John Piper que dice, toda la historia avanza hacia un gran objetivo, la candente adoración de Dios y su Hijo entre todos los pueblos de la tierra. Las misiones no son ese objetivo, son el medio. Repito lo que está diciendo aquí John Piper. Toda la historia avanza hacia un gran objetivo, la candente adoración de Dios y su Hijo entre todos los pueblos de la tierra. Las misiones no son ese objetivo, son el medio por el cual las personas van a terminar adorando a nuestro Dios y a su Hijo entre todos los pueblos de la tierra. Así que voy a reiterar nuestra primera pregunta. ¿Estás motivado para evangelizar? La segunda pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para evangelizar? Y cuando hablamos de preparado, me refiero a si eres capaz de evangelizar. ¿Es posible para ti compartir el Evangelio, explicarlo a alguien? Y parte de esto es literalmente conocer el contenido del Evangelio y poder comunicarlo.
Pero una vez que aprendemos lo básico, recién comenzamos a prepararnos. El evangelismo es como un buen juego de mesa. Tomará un minuto aprenderlo, pero, pero toda una vida dominarlo. Voy a repetir esto. El evangelio dice que es como un juego de mesa. Tomará un minuto aprenderlo, pero toda una vida dominarlo. Y eso, en eso estamos. En eso queremos capacitarnos. Sabemos nosotros que este acto de comunicar que Cristo es el Señor, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador, es un tema que nosotros tenemos que dominarlo. Pero lo vamos a dominar, hermanos, usando una jerga futbolística. Es cuando nosotros entremos a la cancha y tomemos la pelota y la podamos dominar. Mirando la pelota nunca la vamos a poder dominar. Mirando la cancha de afuera nunca vamos a poder entrenar, a capacitarnos plenamente. Solamente vamos a dominar la palabra de Dios cuando la pongamos en práctica. Podemos equivocarnos una vez, dos veces, tres veces, muchas veces, pero finalmente el Señor derrama su gracia sobre nosotros. La pregunta es, ¿cómo aprendiste a evangelizar? ¿Qué personas o herramientas te ayudaron? Y esas personas o herramientas, tenemos textos bíblicos, tenemos testimonios, tenemos hermanos que nos pueden decir en la iglesia, yo lo hago de esta forma. Yo comparto este texto como Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es una tarea tan compleja como en el caso de Jonás. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era un mensaje breve, era un mensaje muy reducido que él tenía que llevar allá a Nínive. Lo tuvo que llevar allí al epicentro donde estaba tal vez su terror, su miedo, su pánico, donde estaban los enemigos del pueblo de Israel. Pero allí en ese terreno el Señor tenía que glorificarse. Lo único que tenía que hacer él era obedecer. La tercera pregunta que nos vamos a hacer nosotros, y con esto vamos a ir terminando, ¿estás disponible? ¿Estás físicamente disponible para evangelizar? ¿Alguna vez estás cerca de los no cristianos? ¿Deberíamos hacer que sea una prioridad estar cerca de los incrédulos? Durante una etapa de mi vida, dice aquí el que está escribiendo este hombre, él se involucró en trabajos donde él estaba rodeado de personas incrédulas. ¿Para qué? Para que en ese lugar desarrollar ministerios, desarrollar eh, eh, una obra para alcanzar a las personas que no conocían el mensaje. Porque si nosotros finalmente nos terminamos llenando de relaciones con personas que son de nuestra iglesia, con personas que son cristianos, y lo vamos a pasar súper bien, vamos a tener mucha comunión y es muy grato, pero ¿cuándo vamos a ir y alcanzar a los no cristianos si nosotros no vamos, como en el caso aquí de Jonás, que tuvo que ir donde sus propios enemigos, a un terreno que seguramente culturalmente, políticamente y muchos otros cosas más, él no quería estar allí. Él quería estar adorando a su Dios allí en Jerusalén. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿estamos disponibles para ir
a meternos literalmente las patitas al barro allí